Buen día, buenas tardes a todos, espero que anden muy bien. En otra oportunidad, en este caso de Nos Conocemos, tenemos el agrado y particularmente el personal de poder charlar un rato con Lorena Donoso. Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alexis? Tanto Muy tiempo. bien, por suerte. Exactamente, hace un montón de tiempo que no nos vemos. Sí, Em, sí. Lorena, te hago una consulta. Primero, la idea de esto es poder conocernos y poder, aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de estar en algún congreso con vos, de cruzarte o de conocerte, de poder ir sabiendo un poco más de los integrantes de FIADI. Y en este caso, con vos quiero que me empieces contando un poco, eh, aparte de que sos chilena y bueno, que fuiste a infinidad de congresos, queremos saber un poco más. ¿Quién es Lorena? Bueno, mira, la verdad es que mi nombre es Lorena Donoso. Yo soy de Chile y soy profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ujú, Años atrás, muchos años atrás, en conjunto con Carlos Reuser, nos ganamos un proyecto, un MESESUB se llamaba, un mejoramiento de la equidad y de la calidad de la educación superior para instalar un centro de estudios en Derecho Informático. En ese se llamaba Centro de Estudios en Derecho Informático. Centro de Computación e Informática Jurídica se llamaba en aquella ujú, época. Y bueno, y ahí empezamos una colección bibliográfica ujú, y empezamos a incursionar en las áreas de derecho informático y de informática jurídica. ujú, Y gracias a eso nos encontramos con que existía la FIADI ujú, y que estaban realizando múltiples congresos donde, bueno, todo lo que sucedía se veía en ese lugar. ujú, Así que llegamos al nuestro primer congreso en Lima, en ujú. Perú, eh, millones de años atrás. Y te hago una consulta hablando de eso. ¿Cómo fue? Porque en su momento, en la entrevista con Carlos también nos contaba que vos estabas a cargo más o menos del departamento, bueno, no sé cómo lo llamarían dentro de la universidad, de la parte esta tecnológica entre las computadoras y demás. Sí, ¿Y sí. cómo fue ese momento? ¿Cómo fue ese hito, ¿no? Supongo de poder tener el acceso a esa primera computadora con internet en la universidad, ¿verdad? Mira, fue espectacular porque yo era ayudante del Departamento de Derecho Procesal Sí. y en ese rol me asignaron al centro de computación de la escuela que se estaba recién armando. Ujú, Entonces me tocó cablear la facultad porque yo ujú, era chiquitita y flaquita, entonces me podía meter por entre medio de los intersticios de la escuela y cablear. Y aparte, hicimos una token ring en ese minuto, una red token ring. ujú, Y bueno, y nos adjudicamos uno de los 5 servidores SAN, Microsystem, que ujú. eran en esa época las pruebas de cómo funcionaba interconectar distintos campus. Ujú. Espectacular. ¿Y Y vos cómo llegaste a eso? ¿Vos ya tenías conocimiento del área más técnica, más de la computación o no? ¿Cómo te nada, agarró eso? nada, nada. Lo que fui aprendiendo en ese minuto Mira. y lo que, bueno, después hice un magíster Mm, en España y ahí aprendí algo de programación, mm. pero en esa época lo que íbamos aprendiendo con los técnicos que iban instalando, de los cuales nosotros éramos como el pinche de cocina, pero de computación. Claro. Íbamos haciendo todo lo que era la instalación, aprendimos lo que eran los conectores y tal, y empezamos a generar cursos de informática jurídica. Hicimos un Mm. manual. Mi jefa era la Patricia Reyes. Mira, Pati. Entonces, la Pati Reyes, ella me acercó a Fiadi, Claro, porque ella participó desde los inicios, claro, desde el principio de los tiempos, y ella nos llevó, nos convenció de que nos vinculáramos con la gente de Fiadi. claro. Y bueno, con ella hemos estado de la mano todos estos años. Así Sí. que, no, muy bien. Y te pregunto, Lorena, porque bien como lo dijiste, bueno, en el ámbito tuyo siempre fue dentro de la academia, dentro de la universidad, y a nivel actual, ¿cómo es tu actividad? ¿Cómo la desarrollás? ¿Cuáles son aquellas áreas en las que estás hoy en día? ¿Y viste algo más o estás extendiendo más Sí, aparte mira, del ámbito universitario?
Lo entretenido de esta interacción entre el derecho y la informática es que da para mucho. Mm. Entonces, en este minuto yo, además de hacer clases en la universidad en derecho, hago clases en ingeniería. Ah, En ingeniería a la gente de industrias, de ingeniería civil mm, e industrial. Y doy algunas clases además en la Facultad de Medicina, en el Magíster de Telemedicina. mm, Y adicionalmente a eso trabajo en el Ministerio de Salud, asesorando todos los proyectos tecnológicos del ministerio, wow. los más relevantes. Y me toca ir al Congreso con algunos proyectos de ley, me toca elaborar reglamentos, desde elaborar leyes, que podríamos Claro. decir que es más bien jurídico, pero que no tiene que entender de tecnología, pero Mm, además me toca participar en la implementación de proyectos tecnológicos, como claro. el certificado de vacunas internacional, por ejemplo, donde las cosas Wow. que hemos hecho últimamente, el hospital Mm. digital. Mira. Sí, entretenido, o sea, no hay por dónde aburrirse. Y cómo es o cómo vivís la interrelación, ¿no? Del derecho o el ámbito, si querés, de la tecnología y el derecho con distintas otras áreas, como estás diciendo vos, de la medicina, entre otras? Mira, lo más importante yo creo que es algo que aprendimos mucho con el trabajo con los profesores más mayores en FIADI y con Mm, distintas con distintas personas con las que nos ha correspondido conversar en esta red de colaboración, mm, es que es súper importante tener personas que entiendan los dos lenguajes. claro. Eh, Porque muchas veces te das cuenta que los proyectos se paralizan o no Sí, llegan a destino porque no hay una buena comprensión de las distintas disciplinas. No claro. conversan, no conversan adecuadamente. Entonces, uno de los roles que me toca a mí siempre es Mm. un poco traducirle a los ingenieros las cosas de derecho y a los de derecho traducirle las cosas ingenieriles para que Claro. lleguen a acuerdos y puedan, en definitiva, desarrollar los proyectos. Mm. ¿Te ¿Y fijas? cómo es? Porque, bueno, creo que en el derecho, por lo menos en el caso particular lo he vivido un poco más, es donde está más la reticencia, ¿no? Al cambio, a la tecnología, al impulso, o en otras áreas también lo ves, no sé, en la medicina, por ejemplo, hay cierta, no sé, aprensión a poner y incluir Hay, tecnología nueva. la hay. Porque, mira, lo que pasa es que en cada disciplina que se ha venido, sobre todo las disciplinas más antiguas, como el Mm, derecho y la medicina, se han venido desarrollando a través de los siglos de una cierta manera, ¿no? Y de repente, cuando tú le cambias la forma de desarrollar, explicarles que es lo mismo, pero en lenguaje tecnológico o utilizando las potencialidades de las máquinas, no les queda tan claro que sea lo mismo. En el caso del claro. acto médico, el acto médico es un acto súper personal entre el médico y el paciente. En el caso del abogado, la confianza debida entre el abogado y su cliente eh, cuesta bastante en cada caso que entender que lo que estamos haciendo es traducir ese acto, el acto profesional, a las tecnologías de la información, aprovechando las tecnologías de la información. ¿Te fijas? Entonces, la Mm, verdad es que también uno aprende mucho porque uno de repente piensa que las cosas basta con una mera traducción tecnológica, claro. pero en realidad es una adaptación Mm, eh, del modus operandi del acto profesional tradicional claro. aprovechando las tecnologías. Entonces, Mm, hay reticencia de los dos lados. El problema sí. es que si tú no generas esta interacción o esta conversación o este diálogo formalizado, Mm, empiezan a esconderse la pelota, los ingenieros empiezan a trabajar eh, sin consultar a los profesionales que tienen más reticencia. Y claro. eso ahí sí que es fatal. Mm. Y Lorena, contame como, bueno, lo estabas diciendo un poco antes y ya lo íbamos conversando. ¿Cómo fue esa intervención o esa llegada a FIADI y el tránsito tuyo dentro de la federación? Obviamente, como me dijiste antes, acompañada en su momento al principio por Patti y después, bueno, obviamente ya creciendo, tanto vos como Carlos, que los mencionábamos también. Sí, mira, al principio fuimos, yo llegué en la época que el presidente de FIADRI era Valentín Carrascosa. Y Mm, Valentín
tiene una virtud que es fantástica, que es la de ir asignando roles y responsabilidades e ir de alguna manera permitiendo el tránsito intergeneraciones. Eso fue una cosa muy, muy interesante. Y él siempre, no, desde el primer día, yo ya lo conocía a él, lo había conocido en el magíster en España, me había hecho clases, mm, y por tanto, pronto nos empezó a asignar responsabilidades, muy mm, pronto. Y bueno, de ahí empezar a lo que, como partimos todos, ¿no? Moderando mesas, después de eso escribiendo un poquito más, mm, de ahí ya dando ponencias, mm. y etcétera, ¿no? Yo creo que la gracia que tiene Fiadi es que te permite aquello, y yo lo viví en carne propia, porque de alguna manera te va dando roles y responsabilidades y vas creciendo personal, académicamente y profesionalmente. Yo diría que eso resume mi experiencia. Mm. Qué lindo ese proceso, ¿no? De poder ir creciendo y mirá, creo que es la primera vez que, bueno, en su momento Carlos lo contaba, pero tal vez no atendía tanto a esto de ir, ¿no? Generando ese proceso de crecimiento en la investigación y qué bueno que hayas podido tener la posibilidad y obviamente de la mano de la federación, obviamente, porque me siento comprendido en eso, pues bueno, sabrás muy Sí, bien que fui despacito entrando en todo por este las ámbito. piedras, despacito por las piedras. Oye, sí, pero bueno, luego organizamos nosotros un FIADIPO Claro. acá en Santiago, entre la universidad y el Congreso Nacional. Mm, Y ahí también dimos nuestro granito de arena, mm, porque nos dimos cuenta que habían otros entornos en sí, donde que no tenían participación directa en FIADI, mm, porque más bien era Europa, o sea, España, Latinoamérica, y bueno, sí, invitamos al mundo nórdico, sí, y de forma tal que de alguna manera también sumamos otras visiones, mm, y fue, no, fue muy, muy enriquecedor también claro, para aquellos, ¿te fijas? Así mm, que fue bonito porque ahora que vienen los 40 años, sí, pucha, nosotros realmente en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de recibirlos, de mostrarles un poco de Chile y mm, de acompañar el crecimiento de la nueva época de FIADE. claro, mm, exacto. ¿Para qué te digo la cantidad de libros que acarreé yo en el tiempo en que Valentín estaba en la universidad, en la UNED? Mm, Y que luego eso sirvió para que Carlos, principalmente, yo ahí solamente le echaba vítores, digitalizara y iniciara el camino de la revista electrónica. claro. Pero sí colaboré en el acarreo de aquellos libros, en la espalda, en la mera espalda, desde Mérida hasta Santiago. Bueno, y también diría, y casi conociéndolo a él, podría decir que, y seguís acarreando cada tanto libros en algún que otro viaje. Obvio, obvio, obvio. Él es un Diógenes, pero no lo reconoce. Y te pregunto, Lorena, eh, hablando un poco de tal vez más no dejando el pasado, el presente de lado, y tal vez, bueno, que a veces no es tan difícil verlo, ¿no? En el derecho, en el ámbito de la tecnología, hablar un poco en el sentido futuro. ¿Cuáles son proyectos, aspiraciones que tengas de acá en adelante? Mira, ahora estoy trabajando bastante en inteligencia artificial y neuroderechos. Sí. Me tocó participar en la redacción de la ley de neuroderechos, y acabamos de sacar un primer libro sobre defensa de neuroderechos explicando la experiencia chilena desde el inicio legislativo hasta Mm, el primer juicio que se tramitó en Chile sobre la materia, mm, y estamos en la internacionalización de los neuroderechos. Y aparte de eso, en inteligencia artificial, en la Fundación de Encuentros del Futuro, que hace los Congresos del Futuro en Chile, mm, colaboro también de manera permanente. Así que por ahí van los caminos ujú, de seguir investigando, ¿no? Y bueno, seguir con la salud digital, porque creo que también, y ahí también hay una arista bien importante de neurotecnologías, neurociencias y de inteligencia artificial en la claro, medicina robotizada, etcétera. mm, Eso es como lo próximo que tengo en cabeza, y
y bueno, y ahí estamos también preparando algunos otros proyectos más de difusión para incluir más a gente más joven, más niños Mm, en la comprensión del entorno. Estoy trabajando también en un marco de competencias sí, para la ciudadanía digital, qué que bueno. ya les contaremos más, porque la idea es que lo validemos con la red también. Sí, qué bueno. Así que entretenido. Yo, mira, si hubiera nacido en otro momento o no me hubiese pincado el bicho de ser abogado, yo creo que habría sido ingeniero fácilmente. Bueno, justamente esa era otra pregunta que te quería hacer. ¿Qué hubiese pasado de vos si no era el derecho ahí por donde te hubiese se dado todo? Y bueno, sí, por todo lo que estás diciendo, seguramente, es más, casi te diría que el mismo proceso, ¿no? La vida te fue empujando a hacer varias de esas cosas. Sí, sí, qué loco, ¿no? Sí, bueno, desde pasar cables, que me parece que es lo más analógico la parte digital, ¿no? Sí, obvio, pero que es parte de la infraestructura, ¿no? De, de- Claro, de constituir la infraestructura de base sobre la cual después va a producir todo lo demás. sí, Así que bien, bien. Lo porque, bueno es eso, que he aprendido de todas las capas. claro. ¿Y cómo lo entendés eso? Tal vez para rescatarlo ¿cómo ves el sentido de uno puede hablar y si llenarse la boca de, como estamos hablando ahora, de inteligencia artificial, de neuroderechos, y poner toda la tecnología por delante y realmente ver que todavía esa tecnología tiene un sustento muy rudimentario, si queremos, ¿no? Que es esto que decías vos, si no hay un cable, si no hay una red, si no hay un aparato que te provea de este sistema, todo eso hoy en día deja de funcionar, ¿no? Claro, mira, nosotros lo que pensamos en el tema de los neuroderechos, si pensamos que, además que no sabemos muy bien para dónde va el mundo, Mm, eso es importante. Ni tampoco sabemos muy bien hasta dónde va a llegar esta tecnología. mm, Pero de momento lo que hicimos fue aprobar una reforma constitucional en que reconoce que la persona está por sobre la máquina. claro. Entonces dice, la ciencia y la tecnología está al servicio de la persona humana, Mm, que es una declaración bien básica, pero que nos permite dar sustento al entramado normativo que permita el desarrollo de todas las tecnologías disruptivas claro. con al menos una certeza primaria de que no va a ir en contra de la humanidad o contra el ser humano. Mm, mm, Sentar esas bases por lo menos, ¿no? claro. Ahora, en materia de neurotecnologías propiamente tal, la gracia de la Fundación Encuentros del Futuro es que trabajamos con neurocirujanos, con neurotecnólogos, o sea, en el fondo es un grupo de 80 personas más o menos, Sí. multidisciplinario, muy multidisciplinario. Mm, De manera tal que eso también es súper importante, ¿no? Yo creo que los abogados solo en las cortes no es buena cosa. Hay, mm, hay que trabajar en equipo con multidisciplina claro. para poder comprender los fenómenos. Mm. Y bueno, ahí déjame rescatarlo eso. ¿Qué consejo, qué le podrías decir a aquellas personas que, bueno, porque también desde primeros en FIAD y mi idea es siempre rescatar alguna eh, posibilidad, algún consejo de los miembros? ¿Y cuál sería aquella herramienta, como decíamos, consejo que le pudieras dar a aquellas personas que se están iniciando en la investigación, en el derecho, en la academia, o mismo si se están queriendo elegirla, ¿no? Como carrera, el derecho? ¿Cuál sería tu visión? ¿Qué consejo le podrías dar a esas personas? Que aprendan de tecnología. Yo creo que eso es Mm, importante, que aprendan cómo funcionan las máquinas y cómo, a lo menos lo que uno es capaz de comprender, ¿no? Que lean, mm, que lean documentos que estén más fáciles de comprender, que hablen mm, con gente que sepa de tecnologías y que a su vez también no se olviden nunca que son abogados. mm, mm, Porque yo creo que el principal problema de un abogado es olvidarse que es abogado y centrarse mucho en el tema tecnológico. mm, mm. Así Bueno, que se mantengan fieles al claro. derecho, pero que entiendan las máquinas. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. La verdad me gustó como reflexión. Muchísimas gracias
por tomarte este rato con nosotros, por poder dejarnos conocerte un poco más, dejar saber de vos. Y bueno, espero poder tenerte en otra entrevista por otros temas diversos que podemos ir charlando. Así que de vuelta, nuevamente muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias a ti, muchas gracias por esta iniciativa además. Bueno, muchas gracias entonces nuevamente. Y bueno, al resto, a todos los que están escuchándonos, espero verlos otro viernes en otro podcast. Hasta luego.